Tal vez estamos en la iglesia, pero estar en la iglesia no te garantiza tener una fe activada. Cuando alejamos la mirada de Cristo y nos dejamos llevar por el entorno, por lo que nos rodea. Entonces es allí donde nos vamos a hundir. Y cuando yo digo, ¿y si no? Ya hay una lucha. Ahí es donde empieza la lucha. La lógica humana es ver para creer. Y la lógica espiritual es crea para ver. Está el plano terrenal, físico mío, dudando. Y está el plano espiritual donde ya está lo que yo quiero que suceda. En la iglesia tiene que haber de todo. O es usted influenciado o usted es influencia para los demás. Hola a todos, bienvenidos, bendiciones, bienvenidos a este tu espacio aquí en Hablemos de. Hoy estamos más que contentos y agradecidos con Dios porque estamos acompañados de nuestro gran amigo Daniel, invitado especial de hoy. Y bueno, Daniel, salúdanos allí, cuéntanos un poquito en qué andas, qué andas por allí haciendo tú. Bueno, agradecido con Dios primeramente pues por esta oportunidad que nos regala, ¿verdad? De llegar aquí. El día de hoy pues mucho trabajo, mucho estrés, mucho ajetreo. El día común de una persona que va a trabajar, llega a su casa, regresa y nada. Vamos a hablar algo, es un requisito, lo habíamos mencionado, un requisito que todo cristiano necesita para su crecimiento espiritual o para su vida espiritual o su caminar con Dios. Y es acerca de la fe. Y para ti, me gustaría iniciar, ¿para ti qué es fe? ¿Tú qué crees que es fe para ti? Bueno, yo pienso que la fe, pues, para mí personalmente es, como ya lo dijo usted, un requisito. Y estudiándolo así, quizás, o dándole vueltas a lo que se lee o lo que dice fuera de la Biblia y en la Biblia, es algo demasiado profundo. O sea, ya después de haberlo visto de toda la vida, estar en la iglesia y ahora leerlo de otras maneras y verlo de otras maneras, es un requisito demasiado, quizás uno de los más indispensables que se necesita para un cristiano. Claro, o sea que lo ves como, claro, porque muchas personas lo ven como algo que se usa para alcanzar objetivos, tanto a nivel espiritual como a nivel material, ¿no? Sí. Otros lo utilizan como una herramienta o un requisito para vivir en su diario, en su vida espiritual, pero tú lo ves como algo más profundo. Sí, yo creo que pues la gente siempre ha dicho, por ejemplo, bueno, hoy me levanto con fe y voy al trabajo y me va a ir bien y tal, y realmente pues sí pasa. Para otros es, quizás para muchos cristianos, pues un corito. Es algo que toda la vida, que si tú eres fe como un grano de mostaza y tiene sentido también, pues porque un grano de mostaza, si lo miramos, es muy pequeño. Pero quizás de esa misma manera lo hacemos nosotros los cristianos. Vemos la fe como algo muy pequeño y a lo mejor no experimentamos la inmensidad que tiene esa palabra. Claro, o sea que un requisito que nuestro Dios nos dijo, bueno, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a ese monte, trasládate al fondo del mar. Pero yo creo que en muchas ocasiones nos hace falta creer si en realidad ese monte se puede trasladar al fondo del mar, ¿no? Porque claro, mucha gente cuando estamos en las iglesias y dice, oh, tienes fe y todos gritan amén, pero en realidad a la hora de actuar, ¿estamos actuando con fe o simplemente estamos actuando por emoción? Porque muchas veces podemos confundir, ¿no? Tener una convicción de que vas a obtener algo que aunque no lo vea, porque la Biblia dice que aunque no lo veamos, pues lo vamos a obtener si creemos, verdaderamente, no dudando. Pero hay gente que tal vez se levantó un día y dice, bueno, Dios mío, tú sabes que necesito tal vez mi piso, necesito una casa, necesito un carro, necesito ese trabajo ideal, necesito mi negocio. Pero en realidad nos podemos mover por emociones. Porque tú dices, bueno, sí,
me levanto, vamos a conseguir, bueno, ya le pedí a Dios el trabajo, vamos a conseguir el trabajo, pero estás hasta las 12 en cama, no sales a buscar, no sales a preguntar, no sales a entregar currículo. Entonces es allí donde perdemos, ¿no? Donde Sí. fallamos en muchas ocasiones. Pues pensamos que el decir tengo fe es porque, bueno, yo hablo y ya. Pasa mucho o pasa muchas veces que, por ejemplo, estamos tranquilos, nos levantamos en la mañana y tal, y toda la cosa, y decimos, tengo fe. Hoy tengo fe que me va a ir bien. Bueno, tenemos esa actitud positiva en ese instante y es una palabra momentánea. Pero salimos de casa y de repente, si el transporte tiene que llegar a cierta hora y pasan 5 o 6 minutos, ya empieza esa fe a menguar, esa fe emocional. ¿Por qué? Porque empezamos ahí, pero ahora qué. Y yo pensaba que iba a llegar temprano y ahora mira la hora que es. Y mira aquello y mira para allá. Ya empieza a menguar. Ya empieza a menguar, a menguar, a menguar. Hasta el punto de que dicen, nah, yo creí que hoy iba a ser un día bonito, pero resulta que no. O sea, es todo lo contrario. Exacto. Entonces, dependiendo de cómo sucedan las cosas en el diario vivir, puede afectar nuestra fe. Mira, es tremendo que la palabra de Dios habla mucho acerca de la fe. ¿Sí? Jesucristo les quería aumentar la fe Mm, y querían de que sus discípulos llegaran a un nivel de fe muy alto. Y lo estuvimos hablando acerca de sí, el milagro, sí. ¿no? De cómo Dios multiplicó los panes y los peces. ¿Cómo tú ves esa escena? ¿Cómo tú te imaginas a Jesús si tú hubieses sido uno de esos 12 que te dice, bueno, denle ustedes de comer a esta gran multitud? Llevándolo a la vida terrenal, a la vida física, yo creo que fue algo que hizo Jesús como para demostrar primero el poder que él tenía siendo Dios manifestado en carne y también para demostrarnos a nosotros lo que nosotros podíamos hacer o podemos hacer cuando activamos realmente la fe. Entonces yo me hubiese quedado loco viendo eso. Pero yo pienso, o sea, hoy en día, yo pienso que yo hubiese empezado a mirar cómo haría yo eso también. ¿Cómo activaría yo esa palabra pequeña que tiene demasiado peso? ¿Cómo hacerlo realidad? ¿Cómo traerlo al plano terrenal? Porque hay que activarlo primero en el plano espiritual. Si no hay activación espiritual, es imposible traerlo al plano terrenal. Entonces yo creo que yo, al ver esa situación, o al ver esa escena en ese momento, yo lo que hubiese hecho es, obviamente, asombrarme y segundos, pensar cómo hacerlo yo también. Claro, porque es que, bueno, en esa situación, la Biblia menciona 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Digamos que en ese entonces, pues, no existían redes sociales y pues se tenían muchísimos hijos. Y que cada hombre tuviera su pareja, su esposa, y tuviera sus 5 muchachitos, sus 7 muchachitos, 10 muchachitos. Claro, estamos hablando de más de 20.000 personas. Si lo ponemos por algo, un cálculo. Y pues los discípulos, al encontrarse en esa situación, le dijeron, Jesús, pero ¿cómo vamos a alimentar a tanta multitud si en realidad lo que tenemos es este poquito de dinero como para regresarnos y comer y no morir de hambre? Pero al decirles eso, Jesús, bueno, ¿qué tienen? Y dice que apareció un niño, ¿sí? La escritura dice que, bueno, apareció uno y ofreció panes y peces. Pero claro, al darle los panes y los peces, no se quedó allí. Y es allí donde salta la segunda pregunta, es la fe y las obras. Porque la palabra de Dios dice que no podemos tener fe si no tenemos obra. Y pues no pueden haber obras si no hay fe. Entonces, ¿cómo tú lo ves en ese caso? Que los discípulos, claro, les trajeron esos panes y esos peces a Jesús y le dijeron, bueno, Señor, aquí está. Haz tú mandaste a decir que teníamos, pues esto es lo que tenemos poco. Yo creo que lo primero que yo hubiese dicho es, esto no alcanza. Claro.
Porque si nos vamos a ver, primero la cantidad de gente y la cantidad de comida que nos dieron, obviamente ni siquiera para los discípulos alcanzaba. Sí, claro, no Si alcanzaba lo para vemos nada. en el plano terrenal, ¿no? Físico. Ahora, si yo digo, voy a hacer que esta comida se multiplique, pero digo, no, yo no creo. Pero vamos a Que ahí orar está la mentalidad para del que me hombre, ¿no? vean, sí, para que me vean orar y digan, uy, está orando con fe, pero siguen la misma cantidad de comida. Exacto. Entonces, ahí estamos haciendo fe sin obra, o estamos haciendo la obra sin fe, porque estoy orando, pero no tengo fe real o fe verdadera para que eso se multiplique o llevar a cabo esa misma escena. Imagínese que Jesús me hubiera dicho, ore usted para que la comida se multiplique. Mm. Y yo volteo a mirar la comida y yo volteo a mirar la multitud y yo digo, no, ¿y yo qué voy a hacer aquí? Como hombre, automáticamente tu mente te dice que Me no, limita, te me limita. limito, claro. Yo digo, tráigame un rallador porque esto no va a alcanzar ni rayándolo. Ni jugo ni nada. Nada, ni nada. Pero claro, eh, es ahí donde nos damos cuenta que por más o por muchas obras que hagamos, si no hay fe, no hay nada. Claro, es que Jesús les quería demostrar que se podía hacer. Y lo que le dijo fue, busquen cestas vacías. Eso fue la obra. Eso fue obrar. Bueno, yo lo voy a multiplicar, pero bueno, vamos aquí a Claro. busquen cestos vacíos. Buscaron los cestos vacíos. Dice que sobró. Dice que cuando Jesús oró, tal vez no podemos imaginar que colocó el pan y los peces en un solo canasto. Y cuando terminó de orar, ya tal vez el resto estaba Ujú. lleno. No sabemos cómo funcionó realmente, pero es allí donde tú decías que en el plano espiritual, ¿no? Porque gracias a Dios que Dios nos ha permitido tener un poquito más de esa sabiduría y de entender hoy en día un poco que hay un plano espiritual o que hay un mundo Sí, espiritual. Y eso sería bueno para otro podcast. Pero dándolo así, es ya esos panes y esos peces en el mundo espiritual ya estaban. ya estaban, sí. Simplemente que lo que tú Los dices, ¿no? trajo. Poderlo traer al mundo terrenal. Sí, al mundo limitado. Porque si nos vamos a ver es, como usted dice, cómo, y no sabemos cómo apareció ahí, pero realmente sí sabemos. Primero, pues, la gente dice, ah, pero es que Jesús era Dios y tal. Pero él era humano. Mm. Él era igual que nosotros, con sentimientos y pensamientos iguales que nosotros. Pero en ese momento él nos demuestra que si nosotros, o sea, ahí volvemos al tema, ¿no? Al inicio, si tenemos una fe verdadera, el plano espiritual se expande hacia el mundo terrenal o al plano terrenal. ¿Por qué? La Biblia habla de abundancia, pero nosotros siempre queremos, ay, yo quiero un poquito de esto, un poquito de aquello. Según nuestra fe, actúa en nosotros lo que vamos a recibir. Entonces, decimos queremos un poquito de esto, pues porque pensamos que nosotros merecemos un poquito, sabiendo que tenemos al Dios de todo, o sea, el dueño de todo, Claro, del oro y que la no tiene plata. límite. Él es ilimitado. Pero aún así nosotros siempre elegimos el camino de lo poquito. Ay, yo quiero un poquito de, yo qué sé, un poquito de esto, un poquito de aquello. O yo quiero aprender un poquito de tal cosa. Por ejemplo, uno como músico, uno dice, ay, yo quiero aprender un poquito de aquel músico que uno sabe que tiene nivel y está en otro nivel, o sea, en otro plano, académico o musical. Y uno dice, ay, yo quiero un poquito de eso. Pero no sabemos y no nos damos cuenta de que si nosotros activamos nuestra fe, podemos llegar a ese nivel O incluso más. y más allá. Yo creo que allí donde lo estás diciendo, ¿no? Eh, hemos, estamos siendo muchos cristianos, por no decir todo, estamos siendo limitados. O sea, el entorno donde tal vez las situaciones nos limitan, cómo hemos sido educados, tal vez cómo interpretamos o cómo tal vez leemos la palabra y la capacidad de poder entender nos ha limitado de poder acceder a esa fe Mm, que Jesús quería que tuvieran sus discípulos. Porque si lo vemos que después de ver eso y quedar sorprendidos,
Es tremendo ver que sus discípulos, después de que están en una balsa, en medio del mar, se levanta la tempestad y al ver que Jesús había hecho tal milagro y su fe estaba a tope, pero al ver que se levanta la tempestad y uno de ellos ve que viene alguien caminando y dice un fantasma, y entonces Jesús cuando se acerca le dice, no temas, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú. Entonces ahí es donde tal vez estamos en la iglesia, pero estar en la iglesia no te garantiza tener una fe activada. exactamente. O sea, estar en la iglesia, muchos podemos estar 20, 30 años en la iglesia, pero nuestro nivel de fe está a la misma altura que el tiempo que tenemos en la iglesia. ¿Tú qué piensas de eso? Pues yo llevo toda mi vida en el Evangelio y hasta hace poco empecé a entender las cosas de otra manera, como a entender o a despertar en mí que hay algo más allá, que hay algo más allá y quiero aprender y estoy aprendiendo. Y hablar de este tema me doy cuenta de que si estoy toda mi vida en la iglesia, eso no es una garantía para mí decir que estoy en el plano espiritual. Porque hay muchas cosas que hacemos por repeticiones, por patrones, porque hoy hay culto, termina el culto, me voy para la casa. Ciclos de Sí. vida, ¿no? Entonces estamos ahí como que estamos girando ahí mismo. Entonces, no hay garantía de que porque usted tenga cierto tiempo en la iglesia o vaya a la iglesia todos los días, eso no garantiza que su plano espiritual o su fe sea una fe genuina o verdadera. Eso para mí no hay garantía o no me garantiza eso. Claro. Porque yo puedo estar en la iglesia y eso es hacer la obra. O sea, ir a la iglesia es obrar. Pero estar dentro de la iglesia y realmente ver el mundo espiritual ya es la fe activada. Pero yo puedo ir, estoy en el culto, termina el culto y ya. Sí, porque yo también, en uno de los podcasts, yo compartía con mi esposa y yo le decía, muchas personas pueden estar en la iglesia, tener años en la iglesia, pero de un momento a otro cualquier situación de la vida, porque tenemos pruebas, tenemos dificultades, dijo el pastor, como el ombligo, todos tenemos uno, pero eso en muchas ocasiones hace de que te alejes de Dios para muchos, porque tal vez no tienes la fuerza o tal vez eres débil de mente o tal vez no ejercitaste la fe. Entonces, a la gente decir, me voy de la iglesia simplemente porque no me hablaron, porque me trataron mal, porque ya no me usan, entonces te vas, pero porque nunca has puesto la fe en Jesucristo. Entonces, yo le decía a mi esposa, yo le decía, ahí está la fe en Cristo, ¿sí? Pero también está la fe en mover el mundo espiritual y obtener las cosas. Porque yo puedo decir, yo tengo fe en Cristo, yo confío en Él, ¿sí? Porque es lo primordial, es lo esencial. Pero en hacer grandes cosas, en hacer milagros, en que obre para tu vida, yo creo que es algo totalmente, va vinculado, pero debemos tener fe puesta en Jesucristo para no alejarnos de Él. Porque mira, los discípulos flaquearon, vieron la multiplicación, pero después se levantó la tormenta, vieron a caminar a Jesús, pensaron que era un fantasma y su fe se vino abajo. Entonces Pedro, fue necesario decirle, Señor, pues si eres tú, o sea, dudando, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. O sea, pues ven, pues obra, camina. Si quieres, tienes fe, un poquito de fe con duda, pero quieres caminar y saber si soy yo, pues ven y camina. Entonces dice que comenzó a caminar sobre las aguas, pero quitó su mirada de Jesús y se hundió. Entonces, es como lo que sucede en muchos cristianos, es cuando alejamos la mirada de Cristo y nos dejamos llevar por el entorno, por lo que nos rodea. Entonces, es allí donde nos vamos a hundir, donde nos vamos a alejar. Sí, porque es fácil decir, ay, yo estoy bien cuando estamos bien,
O sea, yo creo en Dios y tengo fe de que voy a seguir así. Decimos siempre así, ya, yo tengo fe, yo creo en Dios y tal, y pum, pum. Pero mis acciones no van acorde a lo que estoy diciendo. Entonces, el dejarme distraer por el entorno, yo creo que eh, obviamente eso hace menguar el creer o el tener fe. Sin embargo, el tener fe, yo pienso de que siempre nos han dicho que, ay, que tengan fe, que tal, que para allá. Pero ahora sabemos que va mucho más allá de tener fe. O sea, yo tengo fe de que mañana me va a ir bien. Pero si me pongo a pensar o algo así, yo digo, ¿será que sí? ¿O va a ser lo mismo en el Siempre va a trabajo? haber duda, ¿no? Sí, como que entonces no estoy creyendo realmente. La Biblia dice que Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y Dios está con nosotros, pero nosotros pensamos que somos nosotros quienes como que colocamos los ánimos del día, nosotros decidimos por Dios, o sea, decidimos como que, ay, hoy por ejemplo, vamos a hacer tal cosa en el trabajo, es que eso es muy feo, es que nada más imaginármelo ya me estreso. Mm, O sea, yo estoy decidiendo lo que va a pasar en mi día. claro, O sea, yo tomo el control de mis emociones, de mi fe, de todo. Porque lo que yo declaro, eso traigo. claro, correcto. Sí, Entonces, si activamos la fe, yo pienso que todo ese tipo de cosas, de situaciones, de entornos, hay que anularlos. Pienso yo, porque si no anulamos nada y dejamos que las cosas estén ahí, eh, es la fe sin obra. sí. Es la fe sin obra. Entonces, quería preguntarte también acerca del resto de requisitos o sacrificios que muchas veces hacemos como cristianos para mantenernos, que la oración, el ayuno, estos tipos de sacrificios que agradan también a Dios. Mm. Pero es lo que hablábamos, que qué pasaría si ponemos una situación X. Vamos a, no sé, a la hipoteca de un piso, Ujú. pero resulta que yo ayuno y yo oro para que se abran puertas, ¿no? A favor. Pero si ya caminando hacia el banco, si me siento ya dudando, y digo, no, es que yo aquí, yo qué pinto aquí, yo no me gano lo necesario para pagar una hipoteca. No se Entonces, hace nada. ¿sirvió el sacrificio? ¿O dónde queda el sacrificio para ti en ese caso? Pues yo creo que es como lo que decía, o sea, queda anulado porque la Biblia dice que clama a mí y yo te responderé. Ujú. Y la Biblia también dice, si van a pedir, pida con fe y no dudando. Porque el que duda es como la onda del mar, que viene y Mm, va. Y si yo voy a ayuno 3 días por ese proyecto, yo no estoy ayunando realmente para aumentar mi fe. Estoy ayunando para ver si el proyecto se me da. Cuando lo que yo tengo que hacer es ayunar para mí, para que mi fe crezca, mientras voy de mi casa al banco a hacer el trámite. ya. Porque es lo que dice, yo voy caminando hacia el banco y a mitad de camino yo digo, "Uy, pero es que yo creo que es mucho dinero, ¿no? No sé si me lo den. O será que sí, o será que busco uno más barato. Ya, claro. Porque nos estamos Comenzamos a colocando limitarnos. con lo que dijimos al principio. Empezamos a tener el patrón de que nosotros merecemos poquito, Mm, poquito, poquito. como las migajas que caen de la mesa. Y eso hemos sido así toda la vida por naturaleza. Pero para quitar esa naturaleza, Jesús mostró y Dios dio esos ejemplos. El agua en vino, los panes y los peces, el caminar sobre las aguas, muchas cosas más. Sí, claro. La palabra de Dios dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si nosotros, y también dice que haremos cosas mayores Mayores. que las que ellos hacían. Mm, Entonces, ¿en qué mundo o en qué plano estamos? mm. O sea, todo ese ayuno que yo hice, si yo no lo llevo en el plano espiritual hacia el lugar del trámite, para mí pues fue tiempo perdido.
O sea, que ni porque ayunes 40 días y 40 noches, No, si no tienes fe, nada va a suceder. no, si yo no tengo una fe verdadera y genuina, para mí personalmente no tiene sentido. Claro. Mira, bueno, gracias a Dios, lo que puedo entender acerca de esos sacrificios es que son una barrera, una fortaleza. Porque si yo tengo un plan y le he orado a Dios y le dije, Señor, aquí está mi proyecto, y oro para que tú hagas tu voluntad, ¿sí? Y ayuno para que lo que se mueve en el mundo espiritual, obre a mi favor. Ujú. Porque, por ejemplo, veíamos que la historia de Daniel que dice que desde que se dispuso en su corazón, ¿sí? Dice que desde ese momento llegó el ángel. Le dijo que ya había sido respondido, pero que había una lucha Ujú. en ese mundo espiritual. Entonces, yo lo veo así como que ese tipo de acciones, de sacrificios, de ayuno, de oraciones, de ofrenda, cualquier tipo de sacrificio, son utilizados para pelear y para combatir en ese mundo espiritual, pero la fe tiene que ser dada y tiene que ser puesta ya en ti, o sea, tienes que activar eso, decir, bueno, lo voy a obtener porque los pensamientos de Dios hacia mí son de bien y no de mal, y porque Él me quiere como cabeza y no como cola, pero entonces está en nosotros en cómo nos posicionamos ante esas situaciones, ante esas Claro. decisiones. Sí, porque imagínense, lo que quiere decir, ¿no? Que Daniel, desde antes de disponerse, ya había sido dada la respuesta. Exacto. O sea, que ya estaba. O sea, yo antes de ir a ayunar o a disponerme, por ejemplo, el personaje de Daniel, ya se iba a ayunar, por ejemplo, mañana viernes. Y hoy ya la respuesta había sido dada. O sea, ya estaba en el mundo o en el plano espiritual. Lo que él hizo fue, activó su fe antes de empezar el propósito y ya la respuesta la tenía. Solo llevó la fe y la obra al ayuno, por ejemplo, al propósito. Pero él ya sabía o la fe ya había hecho que esa respuesta llegase a él. ¿Por qué? Porque Daniel ya tenía una fe verdadera. Aunque haya muchos obstáculos en el ambiente espiritual para que usted no tenga, ¿por qué? ¿Cuál es ese ambiente espiritual? ¿Cuál es la lucha que hubo ahí? Yo lo puedo traer hoy al presente en la mente. Yo tengo fe de que Dios lo puede hacer, pero ¿y si no? Y cuando yo digo ¿y si no? Ya hay una lucha. Ahí es donde empieza la lucha. Mm. Entonces está el plano terrenal, físico mío, dudando, y está el plano espiritual donde ya está lo que yo quiero que suceda. Y como lo traigo yo hacia el plano terrenal, es activando mi fe. Entonces, no dudando. si yo dudo en esa activación, ahí es donde entra la lucha para que esa respuesta llegue hacia mí. Yo lo puedo ver así, lo puedo entender así, porque el campo de batalla de nosotros es la mente. Mm. Sí, en eso, bueno, tú hablas acerca de la mente y vengo trayendo una secuencia de podcast acerca de la batalla de la mente, y es que allí se lidia todas nuestras batallas. Uh-huh. El enemigo plantó la duda en Eva, pero no la plantó de la noche a la mañana, como lo leemos en la Biblia. Muchos dicen que tal vez fueron días o fueron semanas en que la serpiente insistía, porque Eva conocía la palabra de Dios, que le había dicho, podéis comer de cualquier árbol, pero de este no podéis comer, del bien y del mal. Entonces conocía la palabra. Y por eso yo decía en podcast anteriores que podemos estar en la iglesia, podemos conocer la palabra, podemos predicarla, podemos vivir como cristianos evangélicos, pero si no hay fe, cualquier situación te va a mover y te va a llevar fuera de la iglesia. Entonces, tan importante eso, de que los sacrificios son importantes, no estamos diciendo que no son importantes, pero tienen que ir anexados con fe, tienen que ir agregados con fe. Y otra de las cosas es el entorno. ¿Qué tan importante puede influir el entorno en la fe? Pues yo creo que el entorno en nosotros es ahí donde volvemos, ¿no? Como que es una lucha mental. ¿Por qué? Porque si yo estoy, a ver, por ejemplo, yo quiero
Vamos a hablarlo así para los que me conocen. Yo quiero tener un físico corpulento, Ujú. pero si yo no voy al gimnasio, Ya. tengo que ejercitar mi fe. Al ejercitar la fe, yo creo que el entorno que me rodea, al yo activar la fe, hago como un escudo. Y lo que hay alrededor mío puede ser lo que sea, que yo estoy enfocado en mi proyecto, en Dios, en lo que quiero para mi vida terrenal, que voy a ir trayendo del plano espiritual. Pero ahora, si yo no ejercito mi fe, pues es muy fácil, es muy, muy fácil que esa fe o ese inicio que yo tenga decaiga. Porque pueden afectar demasiado psicológicamente, espiritualmente, físicamente. Nos agotamos, como que yo no quiero hacer nada hoy, yo mejor me acuesto a dormir. Y al otro día, bueno, mañana me activo con la fe. Me activo con fe porque yo sé que voy a poder. Entonces vivimos bajones Ajá. en nuestra vida, Sí, vida montañas cristiana. rusas en el sentido de... Es que es profundo porque si hablamos del plano espiritual, en el plano espiritual siempre hay movimiento. Nunca se queda quieto. Y al haber movimiento, quiere decir que yo necesito estar en movimiento. Yo necesito estar ejercitando mi fe. No es que hoy yo tengo fe y ya mañana miro a ver si tengo la misma fe, o tengo más o tengo menos. Ya. Entonces, el movimiento espiritual hace que mi movimiento personal y movimiento mental siempre tenga que estar en movimiento. Claro, para eso decimos que también son la oración, mantenerse en oración, la lectura, el ayuno, porque es combatir contra la carne, contra los pensamientos que hay. Sí, porque uno de los hábitos o de los ejercicios espirituales para eso es una relación íntima con Dios, o sea, una relación de confianza en Dios. Y para llegar a lograr eso no es de hoy para mañana. No, claro. No es como que, yo me arrodillo a orar y ya confío en Dios 100%, porque es mentira. Que es lo que muchos queremos en ocasiones. Exacto, o sea, como lo que hoy en día es, todo es así y rápido. Entonces, para llegar a esas cosas hay que tener, pues, el ejercicio espiritual es tener una relación íntima con Él, de confianza, de fe verdadera, y poco a poco esa fe, en vez de quedarse estancada o de ir menguando, esa fe va a ir creciendo. Esa fe va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar cosas que nosotros pensamos que no van a pasar por la duda o creemos que no va a pasar, y empieza a pasar para que nosotros entendamos y nos demos cuenta lo que somos capaces de vivir o de ver cuando estamos ejercitando nuestra fe. Entonces, queremos ver más cosas. Hay que ejercitar la fe, hay que tener una relación con Dios. Quizás pensamos que tenemos que estar todos los días en la iglesia orando o en la casa de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No. Una relación con Dios también puede ser meditar en la palabra de Él día y noche. Meditar en su palabra, porque la Biblia lo dice. Dice la Biblia también que... Pero para ti, por ejemplo, meditar, disculpa que te interrumpa, en un día cotidiano. Por ejemplo, sabemos que aquí en Europa se cumplen las 3 jornadas laborales, Sí. mañana, tarde, noche. Cuando hablamos de meditar, es estar siempre en constante pensamiento en su palabra, ¿sí? Sí. Pero entonces, claro, si no leemos y si no hay palabra, entonces es allí donde también, claro, damos cabida a que el enemigo nos ataque y nuestra fe decaiga. Entonces, claro, es allí donde mantener en constante. Hoy en día, pues hay muchos, ¿no? Muchos canales, podcasts, predicaciones Sí. que nos pueden mantener. Porque mira, para todos tal vez es complicado, y lo digo por experiencia, leer la Biblia. Leer, arrodillarse tal vez, y muchos dicen, no, 1 hora, 2 horas. Sí. Pero claro, la carne no le gusta eso. Pero entonces ahí, hoy en día he buscado maneras, podcasts, predicaciones, alabanza, como tú dices, constantes meditaciones. Voy en el coche y bueno, Señor, medito en algo, oro. Si tengo algún proyecto, ahorita que tenemos proyectos y eso, yo digo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, que esté encaminado en tu voluntad, que no sea ocasión de apartarme. Y una de las cosas que le digo hoy a Dios es, prepara mi corazón en sabiduría para que cuando llegue el momento
no me aleje de ti, sino que sepa controlarme y sepa vivir en lo que me has dado. Sí. Pero entonces, claro, si los cristianos hoy en día no oramos, no leemos, pues entonces es allí donde fallamos. Sí, es complicado porque lo que usted decía, por ejemplo, ¿qué puedo meditar yo si no leo? Mm, O si no tengo como un objetivo de aprender, de avanzar, sino que es como estar por estar. mm, Entonces, yo lo que estoy haciendo, o sea, y esto es hace poco, no voy a decir que toda la vida he sido lector de la Biblia, así a profundidad, pero estoy haciendo es empezar a preguntarme el por qué. No para encontrar respuestas, sino para aprender. Porque la Biblia, Cuestionamiento, ¿no? sí, o sea, la Biblia mía dice, la fe, o sea, en Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿y qué es lo que no se ve? Yo quiero saber qué es lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo certeza de que mañana me va a ir bien, pero tengo convicción Mm, porque yo no veo el mañana, pero yo no tengo convicción. O sea, yo tengo certeza. O sea, yo tengo certeza ahora mismo de que mañana me va a ir bien en el trabajo, pero la convicción no la tengo porque yo no lo estoy viendo. claro. La lógica humana es ver para creer y la lógica espiritual es crea para ver. Mm, Tienes que creer para ver. bastante profundo. Sí, porque y hemos estado Muy toda la profundo. vida con esa barrera. Dice, al que cree, todo le es posible, dice la Biblia. Al que cree, no al que tiene fe. Exacto. Porque la fe sin creer no es fe. Es ahí lo que, volvemos a lo que hemos hablado, la fe sin obra. La fe es tener fe, es una activación. Pero el creer es la obra. O sea, yo puedo creer, pero sin la fe, Mm, y yo puedo tener fe, pero sin creer. claro. Entonces, la lógica espiritual es creer para ver. Yo creo en Dios, pero realmente creemos en Dios. Sí. Bueno, eso dijo Jesús, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y Y creyeron. creyeron. O sea, más claro imposible. Entonces, o sea, personalmente, pienso que el meditar es preguntarme qué hay más allá de ese versículo. Ahora. O sea, ahora lo estoy haciendo. Y creo que empieza como que, es como que en la casa tenemos un apagador. Y yo llego de noche a la casa y está todo oscuro. Y yo, no, yo tengo fe que voy a ver. Y tengo el apagador al lado. Mm, O el encendedor en este caso. Si yo no lo activo, yo me voy a quedar a oscuras. ¿Qué tengo que hacer para ver? Activarlo. Lo mismo pasa con la fe. Si yo quiero ver muchas cosas, es que lo que dije ahorita, el versículo que dije, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, que muchas son las ocultas. Simplemente que, claro, como tú dices, cuestionar, preguntar, porque muchas veces nos conformamos, ¿no? Con lo que sabemos, pero yo creo que de lo que sabemos es muy poco porcentaje de lo que en realidad Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Yo pienso que nada. O sea, no sabemos nada porque bueno, ahora es que uno está despertando y está queriendo saber más de lo que, o sea, saber más allá. No de lo que sabemos, sino saber más de lo que hay más allá. Porque siempre hemos venido así como decía usted al principio, un ciclo, una rutina, un patrón de que yo voy a orar y voy a ayunar y Dios me va a responder. Entonces, al fin de cuentas, si le ponemos cuidado a eso que hacemos, estamos condicionando a Dios. Mm. ¿De por qué? Porque si yo ayuno y oro, Dios sí me va a responder. Si yo no ayuno y yo no oro, Dios no me responde. Entonces, es una limitación, una condición. Entonces, al ver o al entender un poco que hay mucho más allá, que hay cosas que nosotros podemos ver y podemos hacer y podemos experimentar en el mundo espiritual, entonces ahí es donde viene la meditación. ¿Por qué el versículo dice así? Si Dios es esto y Dios es aquello. Claro. Entonces,
ahí entramos en el estado de meditación. En cuanto a la palabra, ¿no? Porque hay Sí. más tipos de meditaciones, pero en cuanto a la palabra, yo creo que el leer un versículo y leerlo por encima, yo creo que no es lo Claro. normal. Por eso escudriñar, ¿no? La Escudriñarlo escritura. todo, dice la Biblia. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de fe inquebrantables, qué tan difícil, ¿no? Porque si ahora lo ponemos desde este punto de vista, tener una fe inquebrantable, yo creo que muchos lo verán difícil. Pues si lo vemos a lo humano, lo vemos imposible. Pero es que todo va de la mano. Y de la pregunta uno a la pregunta que vamos ahora, eh, el punto de partida siempre va a ser activar la fe. Mm, Porque la fe inquebrantable, ¿cómo se conforma? ¿O qué hace que la fe sea inquebrantable? Sea una mediante oración, lectura de la Biblia, el profundizarse, el conocer más, el mantener una vida espiritual constante y no solo emocional. Porque las emociones son momentáneas mm. y la constancia es todos los días, todos los días. Rodearnos de personas que estén en la misma onda o sintonía o vibración para poder fortalecernos. Yo no puedo estarme rodeando de... Yo quiero activar mi fe y no puedo estar rodeado de gente negativa. Claro. No tiene lógica. Si yo voy a estudiar una carrera, por ejemplo, medicina, no puedo estar rodeado de ingenieros. Mm. Porque no estamos en la No, misma nunca. sintonía, porque no, como que esto qué es. Entonces, lo mismo pasa con la fe. Yo creo que en la iglesia tiene que haber de todo. O es usted influenciado o usted es influencia para los demás. No, qué bueno. Entonces, si mi fe está activada, yo voy a hacer que otro se active conmigo. O como yo. O quizás más. Entonces, para mí una fe inquebrantable son evitarse de rodearse de gente que sea negativa, evitar rodearse de personas que con quejas, porque siempre vamos a estar así como humanos, siempre vamos a ver personas que ay, que no, que sí, que no, que sí, Como que los no. discípulos, ¿no, Sí, Señor? No, no podemos alimentarlos. se limitaron. Entonces, ¿qué fue? Es que es una actitud negativa. Entonces, la fe inquebrantable es estar constantemente eh, como fortaleciendo, o sea, ejercitando la fe de que nada de lo que esté a nuestro alrededor nos perjudique. Porque, bueno, y difícil que es mantenernos, Claro, eso es pero complicado. imposible no es. No, digo que una de las cosas es mantener las distracciones abajo. Porque claro, no, aquí no venimos a decir que no, que tenemos que aislarnos, porque al fin y al cabo somos seres humanos y Mm, tenemos emociones, ¿no? Y por ellas muchas veces nos movemos. Y hay personas que les cuesta o nos cuesta controlar ese tipo de emociones sí. y nos dejamos que eso opaque. Tal vez hay personas que dicen, uy, este mes no llego, a fin de mes no llego, porque hay que pagar una cosa, hay que Sí. pagar otro, hay que pagar esto, y no llego. Entonces, claro, pero ahí es bonito que una de las palabras que están en la Biblia, que Abraham le dijo a su hijo, Dios se hará propicio, ¿sí? De aquel sacrificio. Mm, Entonces, vamos confiando. Claro, Abraham sabía lo que iba a acontecer, pero él dijo, yo confío en Dios, o porque me lo resucita, o porque me da otro, o él verá, pero si él me lo está pidiendo, yo voy a obedecer, pero qué tremendo es, o sea, ese ponerte en esa situación, tú dices, wow, Señor, o sea, tú quieres esto, yo te lo voy a dar, pero muchas veces como humano es como que, uy, Señor, pero es lo único que tengo y cómo tú me lo vas a pedir. Qué Pues difícil. imagínese nosotros ahorita en este tiempo que nos digan, sacrifique a su hijo. Mm. Y yo como que, uy, no. No, 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 déjemelo quieto. Yo no. Si estuviéramos en esos tiempos diríamos que Abraham estaba esquizofrénico Sí, o que estaba paranoico. loco, estaba como que... Pero realmente tenía un nivel de fe que es inexplicable. Porque para que un padre haga eso con su hijo,
Es en Es bastante una fuerte. lógica humana o en una persona cabe. normal no No cabe hay entender explicación, eso. no. No cabe Es entender muy eso. difícil. Pero esa palabra es Dios se hará propicio. Dios será propicio. Muchas veces, bueno, tenemos que confiar en que Él será propicio de todo lo que nosotros nos encaminemos. Bueno, Daniel, ya estamos llegando al final de este podcast. Yo creo que tendremos una segunda parte porque es bastante amplio. Vamos a tratar de buscar algunos amigos para poder compartir aún más este tema que Sí, yo sé que será de muchísima bendición. Pero bueno, para todos ustedes, creamos en el Señor, no dejemos de obrar para bien y todo lo que nos dispongamos a hacer en Él, creyendo, lo vamos a obtener. amén. Amén. Eso sí. Entonces, muchísimas gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias, Daniel. Dios le bendiga, saludos.